Bendiciones. Muy buenas noches para toda la iglesia. Bendiciones. Nos encontramos esta noche de servicio, esta noche de palabra, de enseñanza y de bendición. Nos ponemos en las manos de nuestro Dios para edificar al pueblo de Dios y llenarnos de la palabra que el Señor hoy nos trae. Nos disponemos con un corazón dispuesto, un corazón lleno de amor y de fe, para que el Señor ministre esta palabra en el pueblo de Dios que hoy viene buscando de Él y buscando llenarse. Hoy el Señor trae una palabra bastante poderosa para transformación de todo el pueblo. Hoy el Señor nos trae en esta palabra: sé valiente y derriba tus debilidades. Pero vamos a ponernos primero en las manos de Dios para que Él nos dé el entendimiento, nos dé la paz, la plenitud, para que podamos entrar en palabra, entrar y sumergirnos en su enseñanza. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos agradeciéndote este tiempo, el cual tú hoy nos traes, Señor. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos y exaltamos, Señor, tu santo poder. Reconocemos que tú eres el Dios bueno, el Dios amado, el Dios que nos renace en un nuevo vivir y en un nuevo ser. El Dios que nos ha enseñado el nombre, sobre todo el nombre, que es Jesús, y que hoy nos ponemos en sus manos para que Él hoy nos edifique, nos transforme, nos traiga a nuestras vidas un nuevo comienzo y una nueva bendición en Cristo Jesús. Amén. Nos disponemos para iniciar. Saludamos a toda la iglesia, a todos los que están llegando. Saludamos por aquí a Edith Monroy, saludamos a la profeta, saludamos aquí a varios que están llegando, saludamos a William, a Faride, y vamos saludando a todos los que vayan llegando. A Daniel, buenas noches. Bueno, en esta noche repetimos este servicio de hoy. La palabra es: sé valiente y derriba tus debilidades. En esta palabra el Señor nos trae una fortaleza, y la fortaleza es ser valientes. Y ser valientes en este tiempo quiere decir dominio. Y el dominio es dominio sobre nosotros mismos, porque nosotros somos seres moldeables. Y cuando hablamos de seres moldeables, quiere decir que conforme a la enseñanza nos inclinamos hacia ese lugar o hacia ese lado. Hay seres que tienen fortalezas, que tienen disciplina, pero también hay otros que no la tienen, pero tienen otras fortalezas en las cuales Dios nos hizo diferentes a cada uno, pero somos iguales a Dios en imagen y semejanza. Pero en esta enseñanza hoy el Señor nos habla de ser valientes en un nuevo tiempo en el cual vivimos. Ser valiente para derribar debilidades de este tiempo, debilidades que hay en este mundo y que nos empuja a hacer cosas que no queremos hacer, o cosas que nos llevan a la angustia, a paralizarnos y a dejar pasar muchas cosas importantes. En este tiempo hay muchas cosas que hoy el mundo vive acobardado bajo circunstancias. Hoy digamos que el gran avasallo de este mundo es las enfermedades. En este tiempo es el cáncer, que tiene muchas personas hoy en día aquejando este mal, porque ese es un mal que el enemigo tiene preparado para este tiempo, y es avasallar el pueblo de Dios a través de las enfermedades, a través de empujarlos a temer, a angustiarse y a preocuparse y a enfermarse más. Pero no solo eso. Otra de las grandes preocupaciones del mundo es las deudas, el dinero, el qué hacer, el cómo solventarnos. Saludamos a Pedro, a Betty, buenas noches, están ingresando al servicio. Buenas noches. El Señor hoy nos da esa palabra: sé valientes y derriba esas debilidades. Y esas debilidades son las que el mundo está quejando. Y una de la gran fuerza de esa debilidad viene la falta de fe. La fe es la fortaleza que nos permite alcanzar
todo lo que queramos en todo tiempo, sea un tiempo en dificultad o sea un tiempo en beneficio. Pero lo más importante es alimentarnos. El pueblo de Dios hoy se ha apartado de los caminos del Señor. Y como se ha apartado bajo voluntad de otras cosas que el mundo le está ofreciendo. Pero hoy, en la palabra del Señor transmitía a través de esa palabra, cuando el Señor nos habla de hacer este servicio, es que le hablemos al pueblo de Dios, que la raíz fundamental de todo es Él, es Dios, es Cristo su Hijo, porque Él lo entregó para nosotros y que Cristo vive en nosotros. Pero si Cristo está en nosotros, nosotros debemos saber reconocer su presencia, saber reconocer su poder para no debilitarnos ante las situaciones de los días malos. En la fortaleza en Dios para vencer las debilidades, el Señor nos trae varias palabras que hoy nos fundamentan. Y hoy en Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir que Él nos dejó a su Hijo para que Él nos fortalezca ante las debilidades, ante el día malo, ante los avasallamientos de los días. Todos los días vienen con una situación diferente. Hoy vemos el país y hoy vemos al mundo en situaciones caóticas y situaciones preocupantes. Pero los que están en Cristo no deben temer, porque no importa el tiempo en que vivas, esté en dificultad o esté en catástrofe, cuando tú vives en Cristo, todos los días son buenos, porque Él nos fortalece. Pero como el pueblo se olvida de su palabra, llega y entra en las grandes bombas que tiene el enemigo para invadir al pueblo y para acobardar al pueblo, y es el temor y la duda. Y esas dos bombas son las que hacen que el pueblo todos los días viva más preocupado que nunca, más temeroso que nunca y más debilitado en la fe. Por eso creer en Dios, meditar en su palabra, como Él lo dice, día y noche. Cuando tú meditas en la palabra, fuerte eres en espíritu y fuerte eres en verdad. Porque el fortalecernos en su palabra nos alimenta para que no temamos en el día malo, no temamos en el día de mañana, no temamos ante cualquier novedad o cualquier noticia que pase en el mundo. Hoy debemos fortalecer en la fe, pero algo más fuerte es fortalecer en oración y fortalecer la fe de los niños, porque hoy los niños son el núcleo más vulnerable que hay hoy en día. Si no fortalecemos a los niños, si no fortalecemos su fe, si no fortalecemos el amor de ellos hacia Cristo, vamos a levantar niños con estructuras vacías, como lo decía Cristo en su parábola de la semilla. Van a ser semillas que no tienen fortaleza. Y esas no tienen fortaleza porque son semillas que han sido tiradas a los abrogos, a las piedras y han entrado en mala tierra. Pero cuando sembramos una buena semilla en los niños, fundamentándolos bajo el amor de Cristo, fundamentándolos en una fe nueva, fundamentándolos, enseñándoles lo grande y poderoso que es Dios y que es Cristo y el amor que tiene por los niños, porque Jesús dice que el reino de los cielos le pertenece a los niños y que Él las grandes enseñanzas, los grandes secretos se los enseñó a los niños y en los niños está el reino. Así que si no enseñamos a ellos, no les fortalecemos una enseñanza, crecerán con fe débiles. Totalmente lo que hoy está pasando. Estamos en una generación debilitada, una generación frágil, una generación que no tiene sentidos y que no tiene un convencimiento en sí mismos. Son
una generación, como hoy la llaman, generación cristal. ¿Y por qué dicen cristal? Porque el cristal es débil. El cristal con cualquier cosa se rompe. Y eso pasa con nuestros jóvenes hoy en día. Les falta motivación, les falta amor, les falta fe. ¿Pero por qué? Porque ellos no han sido cimentados. Porque es una generación que ha crecido apartada de Dios. Unos conocen de Dios, pero tergiversan con la enseñanza de Dios. Otros van al contrario de las enseñanzas o las doctrinas que hoy se enseñan. Y hoy por hoy el mundo vive en esa controversia. Y cuando llega el día malo, quien aprovecha a envolver a todo este pueblo es el enemigo. Porque el enemigo no pierde tiempo. Él conoce la Biblia, él conoce la estructura de las doctrinas, él sabe cómo envolver al pueblo, él sabe cómo arrinconarlo y llevarlo a su cuadrilla, a su esquina. Pero cuando conocemos de la palabra, cuando empezamos a meditar en ella y nos fortalecemos, nuestra fe se fortalece y no vamos a ser seres débiles que nos vamos a dejar avasallar por cualquier circunstancia. Vamos a 2 Corintios 12, 9 al 10, que dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, para que mi poder se perfeccione en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Luego dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso debemos decirle a Cristo, porque Cristo vive en nosotros, y decirle a la circunstancia: cuando soy débil, más fuerte yo soy, porque cuando yo me sumerjo en mi debilidad, me fortalezco en mi fe en Cristo. Porque cuando yo muero a mis debilidades, muero a las tentaciones que me perturban, para fortalecerme en la palabra de Cristo, para dejar que Él entre en mí, que Él sea mi fortaleza y el Espíritu de Dios sea quien me guíe. Ellos no van a dejar que mi vida siga con lo que Él quiere, porque en todo momento el enemigo está al acecho. Quiere cada día perturbar al pueblo de Dios, quiere sacarlo de los propósitos, quiere debilitarlo, quiere hacer que se suiciden. Por eso hoy en día las grandes estadísticas de muerte por suicidio han crecido mucho, por el temor a la incertidumbre, el temor al mañana, el temor a lo que el hombre haga sobre él. Y eso es lo que hoy el Señor trae a través de su palabra. Y en esta palabra tan maravillosa, el Señor dice que repitamos en su palabra y entendamos su mensaje diciendo: bástate en mi gracia, para que tu poder se perfeccione ¿en qué? En mis debilidades, en las debilidades de todos los hermanos que hoy están aquí, todos los que están pasando por alguna situación, por algún temor, por alguna angustia, por alguna preocupación. Paren un momento y digan: bástate, Señor, en mi gracia, bástate en mi gracia, para que tu poder sea perfeccionado en las debilidades de este ser que hoy busca de ti, que hoy me fortalezco en todas las debilidades, porque sé que tú me das esa fuerza que no tengo, me das esa habilidad que no tengo, me das esa enseñanza que no tengo. Porque dice también la palabra que por torpe que sea, el Señor guiará mi camino. Por torpe que sea, no me dejará tropezar con ninguna piedra, porque Él guiará mis pasos. Cuando yo me entrego a Él, cuando yo me lleno en su dependencia, cuando adopto la fuerza de Cristo en mí, yo me despojo de las mías, de mi carnalidad natural,
para que mis fuerzas mengüen, pero la de Cristo aumente en mí, porque dice la palabra que no es en mis fuerzas como moveré el mundo, sino en el Espíritu de Dios quien lo hará. Nosotros somos simples instrumentos del Señor y Él como instrumento nos utilizará en lo que Él quiere perfeccionar. Dudamos, nos preocupamos, no sabemos qué hacer en el día a día, pero todo el Señor lo ha estructurado bajo el poder de su esencia, bajo el poder de su palabra, bajo el poder de su amor por nosotros. Esta palabra nos recuerda que, y dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades y en afrentas y en necesidades, en persecuciones y en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Y ahí es cuando le digo al enemigo, débil soy, más fuerte soy en Cristo. Digo al débil, fuerte yo soy. Digo al fuerte, débil yo soy. Porque el Señor, digo al débil, fuerte yo soy. Porque Él me da la fuerza, Él me da la llenura, Él me ayuda a vencer. Me ayuda a vencer mis pensamientos, porque hoy el gran ataque del mundo está en la mente. Y si yo domino mi mente, y si yo domino mi corazón en Cristo, seré renovado bajo una nueva renovación en Él, una nueva fortaleza en Él. Aquí hoy el Señor nos hace un alto y nos dice, a través de esa esencia, que Él nos llama a ser valientes. ¿Y cómo es ser valientes? En la palabra en Josué 1:9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Josué, como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, un hombre que estuvo a la sombra de Moisés. Siempre él estaba en obediencia, y no solo en obediencia a Moisés, sino en obediencia a Dios. Y Dios veía la obediencia de Moisés, veía que era un hombre que tenía debilidad, que tenía temores, pero que él podía formarlo y podía romper esa vasija vieja de Josué para él moldear una vasija nueva. Y cuando él hace ese rompimiento en Josué, él descubre que en ese joven tiene todo para lo que Dios quería. Dios quería que él fuese un conquistador y que le fuese fiel, obediente. Y si vemos en la Biblia completa, el ser más fiel y obediente, pero que no todos lo asimilan como eso, Josué. Josué no tuvo manchas, Josué no tuvo quebrantamientos, Josué no tuvo desliz, porque Josué aplicó la enseñanza de Dios, que le dijo en esta palabra, en Josué 1:9, cuando ya ellos estaban prácticamente en la tierra prometida, a un paso, le dijo él, mira que te mando. Así hoy le dice a todo el pueblo, hoy le dice a Daniel, le dice a Pedro, le dice a Betty, le dice a todos los que están hoy pendientes de que el Señor hoy hable a sus corazones, le dice a William y a todos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está con ustedes en donde quiera que vayan. Cuando asimilas esta palabra de Dios y reflexionas en tu interior, reflexionas ahí donde estás y meditas y di, Señor, esta palabra que ha traído a mí me ha tocado el corazón, pero mi fundamento como persona, como humano que soy, tengo debilidades. Tengo debilidades para poder ejercer muchas cosas. Pero tu palabra dice
que tú me mandas que yo me esfuerce. ¿Y en qué quieres que me esfuerce? ¿En qué quieres perfeccionarme? ¿En qué quieres cambiarme? ¿En qué quieres que yo domine de mí donde más me cuesta? Ayúdame a ser mejor persona, mejor hijo, mejor ser humano, mejor padre, mejor ser para los demás. Adiéstrame y guíame, porque yo no sé cómo hacerlo. Ahí Dios ve tu humillación, ve tu debilidad, ve tu esencia, ve tu pureza y ve que te rindes para que Él tome lugar en ti. Cuando Josué reconoció ante Dios que él era débil, que no tenía el carácter suficiente para gobernar un ejército, que él se sentía inferior a todos los guerreros que había en ese momento con los hebreos, porque eso era en ese momento los hebreos, así eran conocidos. Cuando ellos estaban por entrar, muchos se disputaban el título de quién iba a ser el líder, porque ya Moisés había muerto, pero Moisés había delegado en Josué pero todo el fundamento y la enseñanza y el amor a Dios. Pero como Josué en este momento era un joven entre comillas, porque ya Josué en ese momento pasaba de los 50 años, pero esa tribu ya se disputaba quién iba a ser el líder. Y como habían cabezas de esa tribu, habían 12 tribus que estaban en la misma comarca que Dios sacó de Egipto, ellos disputaban el título para poder ser el líder de todas las 12 tribus y poder gobernar al pueblo. Pero para gobernar a ese pueblo había que estar con Dios. Tenía que cumplir no solamente el saber manejar la espada, el saber liderar, sino tener un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón receptivo para que esa presencia de Dios estuviese con él. Porque dirigir a ese pueblo no era fácil. Pero Dios conocía el corazón de Josué y él lo moldeó y le dio la fortaleza. Le dio esa palabra para induirlo en el momento de la elección del título, de quién iba a liderar. Y así fue como Josué, con varias obras que Dios le ayudó a liderar, obtuvo el liderazgo como el jefe de las 12 tribus de Israel. Y ahí fue cuando él logró con toda la obediencia que Dios le daba la estructura y él obedecía al pie de la letra. Y cuando obedecía, Dios lo respaldaba, Dios lo fortalecía. Dios le quitó el temor, Dios le quitó la duda, Dios le quitó todas las inseguridades que tenía Josué. Y eso lo llevó a ir conquistando y cada conquista alimentaba su fuerza, cada conquista lo llenaba de más confianza, cada triunfo lo alimenta. Por eso es importante los triunfos en la vida, porque cuando has pasado por muchas derrotas, has pasado por muchos fracasos. El fracaso llega a un momento y la derrota que se acomodan en tu cuerpo. Y los que no saben, la derrota y el fracaso son dos espíritus. Esos dos espíritus se acobijan en un cuerpo sin que tú lo veas. Tú lo habitas, lo abrigas, lo abrazas y te acostumbras a perder, te acostumbras a vivir en la derrota, te acostumbras a vivir en el conformismo y eso hace que día a día tu cuerpo y tu ser y tu mente decaigan porque tú le diste arraigo a eso. Por eso cuando tú te acostumbras a ganar, te acostumbras a vencer, te acostumbras a estar cada día en triunfo, tu confianza aumenta, tu fortaleza y tu fe aumentan y la alegría y el gozo aumentan. Por eso cuando estás en la victoria, todas las cosas buenas las atraes. ¿Por qué? Porque estás en una luz
una luz que transforma, una luz que es positiva, una luz que alimenta el gozo, la alegría y todo lo bueno llega a ti. Pero si tú estás todos los días pesimista, con un pensamiento de derrota todo el tiempo, pensando que nada va a salir bien, pensando que todo es una dificultad, pues tu mente se va a acostumbrar, tu corazón se acostumbra y el enemigo va y te manda esos espíritus que son de adormecimiento, que es la duda, la pereza y todo lo demás que te va anclando. Y cuando te anclas y te das cuenta, ya pasó todo. Y has visto que tú te dejaste convencer de que tú no podías. Te dejaste convencer de que el enemigo te diera las fuerzas, pero de la negatividad, fuerzas para seguir durmiendo, fuerzas para dejar pasar todo. Y te acostumbraste solamente a estar sentado viendo TikTok o viendo YouTube. Y eso es lo que pasa todo el tiempo. Y es saber identificar, saber mirar qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Pero Dios nos hace hoy un llamado a ser valientes. Y ese llamado a ser valientes es estructurarnos y buscar de Dios, buscar su alimento, buscar su fundamento, buscar su llenura, buscar de la palabra. Cuando tú te alimentas de la palabra, créeme que al 100% en tu mente no va a rondar el negativismo, en tu mente no va a rondar la derrota, en tu mente no va a estar pensamientos de enfermedad, en tu mente no va a estar pensamientos de fracaso, porque la palabra elimina lo negativo, elimina todos los dardos que el enemigo lanza. Y ahí es donde te tienes que dar cuenta que el Señor es tu guía. Por eso el Salmo 23 es un salmo de mucho fortalecimiento, de un alimento esencial, porque el solo decir el Señor es mi pastor y nada me falta, yo estoy albergando mi fe en Él, mi confianza en Él, y ese solo escudo me fortalece para estar alimentado, pero despierto mi conciencia a mi vida actual, de que debo hacer algo, de que debo buscar algo para levantarme de cualquier situación que esté pasando. En Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mira qué palabra tan poderosa. Deuteronomio 31:6, para que lo apunten en sus agendas, para que lo apunten en sus celulares y estudien la palabra. Deuteronomio 31:6, para el que hoy está en derrota, para el que hoy está en pensamiento negativo, para el que hoy siente que está más a un paso de la muerte que de la vida, para el que hoy ha tirado la toalla. Hoy esta palabra le dice: esforzados, esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, dice Jehová tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Cuando el Señor dice que no te va a dejar ni te va a desamparar, es que tú no te apartes de Él, que tú estés con los brazos levantados buscando que Él esté sobre ti, que Él busque, que tú busques de Él y que Él está siempre atento a que sus brazos te van a cubrir. Mira, pasar por circunstancias difíciles, hay muchas, pero de poderlas pasar, las podemos pasar todas. Pero lo más importante es confiar en Dios, buscar de Él, porque Él es el único que nos fortalece. La oscuridad tiene unas horas, y si tú ves, la oscuridad dura las horas que son.
Y esas 12 horas que dura la oscuridad, esas horas que dura la oscuridad en el tiempo de la noche, pasa al día siguiente cuando la luz entra. Cuando son las 6 de la mañana, las 5 de la mañana y el sol entra, esa luz que entra es el cambio, es el levantarse. Así que si tú estás pasando por alguna circunstancia, la que sea, ten en cuenta que por más oscuro que tengas este momento, ten por seguro que la luz va a entrar ya pronto en tu vida y cambiará el panorama. Así como hay esa transición entre la luna y el sol, entre la oscuridad y la luz, así será tu vida hoy si tú decides levantarte de nuevo y ser valiente y tomar las enseñanzas que el Señor hoy trae para el pueblo de Dios. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, y no temáis ni tengáis miedo, porque quien tiene miedo es quien está apartado de Dios. Pero si tú crees que Dios está en tu vida, que está en tu corazón, que está en tu alma, que está en su espíritu y su Hijo amado está en ti, tú debes levantarte y decir: hoy el Señor vive conmigo, Él es mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, y Él me da su fortaleza, Él me da su carácter para que hoy yo venza ante cualquier lanzamiento de dardos que el enemigo ha hecho para cautivarme, para encerrarme, para doblegarme, para esclavizarme. Hoy el Señor te levanta, hoy el Señor retumba tus oídos, hoy destapa sus oídos, hoy te levanta y te dice: cobrad ánimo, levantados de la situación que tenga, llenados de nuevos pensamientos, revístete. Si hoy sientes que tu negocio, que tu empresa está en quiebra, que no sabes para dónde coger ni sabes qué hacer, no te preocupes. Toma la palabra de Dios y dile: Señor, bajo esta palabra recobro tu ánimo y dame luz para entender cuál es mi salida. Mi salida está contigo, mi camino está contigo, pero me basto en ti, Señor, para que tu gracia se fortalezca en mi debilidad, y ante todo pensamiento que hoy tenga negativo, Señor, levántame. Así como el cambio de la noche al día, profetizo que en estas horas que amanecerá, el Señor me levantará y Él cambiará todo pronóstico, todo diagnóstico y todo lo que hayan querido decretar en contra de mi vida, de mi felicidad, y todo se levantará a partir de hoy, porque el Señor es mi pastor y nada me falta. Avasállate en la fe, llénate de fe, no decaigas, no veas el panorama externo, no veas tu condición. Hoy levántate y levántate a meditar con fe en su palabra. Cambia el pensamiento, activa una conciencia nueva. Haz que tu pensamiento y cambia. Cuando cambia la mente, cambia tu vida. Porque eso es el verdadero cambio. Y busca el orden y la disciplina, porque son las únicas dos cosas que te llevarán al crecimiento que quieras. El Señor hoy nos enseña también a derribar las debilidades con la armadura de Dios, porque Dios no nos dejó en este mundo vacíos. Él nos dio armas espirituales para que podamos vencer todos los ataques que el enemigo nos hace a diario. El Señor nos enseña a través de Efesios 6, 10, 11 y nos dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escuchen bien: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? La palabra. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Aquí nos habla que todo lo que está en torno de nosotros, todas las situaciones que no vemos pero que sentimos en nuestra vida,
que sentimos en nuestro cuerpo, que sentimos en las circunstancias, son espirituales. Y cuando todo se mueve en el ámbito espiritual, hay que contrarrestarlo espiritualmente. ¿Y por qué espiritualmente? Porque Dios es espíritu. Y si Dios nos dio su espíritu y nos dio a su Hijo, es para que tengamos una fortaleza en su enseñanza. Pero a raíz de esa enseñanza nos dio habilidad en su palabra. Y su palabra es la que contrarresta todos los ataques que el enemigo nos hace. El enemigo todo el tiempo nos ataca espiritualmente. Y aunque no veamos lo que hace, Él lo hace en espíritu. Y en espíritu es donde debemos vencer todas las artimañas del enemigo. Porque el Señor nos dio revestimiento en su palabra, una armadura, en la mañana cuando iniciemos el día podamos tomar esa armadura de Dios y armarnos de ella para el día que iniciamos. Pero sé que hay muchas personas que aún no conocen de la palabra, no conocen del Señor, que están entrando en una transición, están entrando en un cambio, están entrando en una obediencia. Y una de las obediencias es poder utilizar lo que Dios nos da. Saca 20, 15 minutos y dile: Señor, hoy me fortalezco bajo tu palabra. Toma una palabra de la Biblia y revístete de ella. Toma el yelmo de la salvación. El yelmo es el pensamiento. El yelmo es que el Espíritu de Dios cubra tus pensamientos, porque ahí en los pensamientos donde pasan todas las cosas. Ahí es donde entra lo bueno y lo malo. Ahí es donde pasan las tentaciones, donde pasan los pensamientos buenos y perversos, donde pasan las palabras negativas que más se quedan en tu subconsciente que las conscientes. Y es donde tú debes hacer un replanteamiento de ti mismo. Si el Señor nos enseña a través de su palabra, ¿por qué no saco 10, 15 minutos? Me levanto un poquito antes, tomo el tiempo para entrar en intimidad con Dios y me revisto de su palabra para fortalecer mi mente, para fortalecer mis pensamientos. Que ninguna palabra negativa se quede albergada en mi mente. Que toda palabra que venga del Señor y sea para bien de mí y de mi vida, se quede dentro de mí y me fortalezca. Ese es el yelmo de la salvación. Está la coraza de tu justicia. La coraza de justicia es cuando reconozco que Jehová es mi Dios, mi vencedor, quien vence las batallas, quien me fortalece de lo malo y quien me da la certeza de que yo soy justicia de Él en Cristo Jesús, su Hijo, y me fortalezco en Él. El cinturón de la verdad es cuando yo me ciño de fortaleza, me ciño de una estructura. Cuando viene la debilidad a mí, yo me fortalezco de que todo lo puedo en Cristo porque Él me da fortaleza y nada me puede vencer. Mira cómo me estoy vistiendo en este momento con la armadura de Dios. Me cubro con las botas del apresto del Evangelio de la paz, que son mis pies. Cada paso que yo dé tiene que ser fortalecido en el Señor, que ningún camino que yo tome sea tropiezo para decaer, para debilitarme o para que algo me saque del propósito de Dios. Revestirme en las botas, en los pies, es el camino que el Señor me señalará. Me cubro con la espada. ¿Qué es la espada? Es la palabra. Es la palabra de Dios. Es la palabra de decir: Señor, si tu hijo fue tentado en el desierto por Satanás y él bajo su poder y palabra le dijo: dicho está, vete, Satanás, porque tú no atacarás al Señor tu Dios, porque a él le adorarás y le alabarás, ni lo tentarás al Señor tu Dios, porque a él le adorarás y le alabarás. Y Satanás huyó. ¿Qué hizo Satanás? Huyó. ¿Por qué? Porque el Señor habló de su palabra. Cuando dices escrito está, tú le estás diciendo a Él: todo está en la palabra. Dios es mi palabra. Cuando le recuerdas a Él que escrito está, el enemigo no puede hacer nada. ¿Qué hace el enemigo? Se va,
porque reconoció que tú eres hijo de Dios, porque reconoció que tú tienes la palabra en tu mente, en tu boca y en tu revestimiento. Y el enemigo contra lo que Dios está escrito, él no puede hacer nada. ¿Qué hace él? Se va. ¿Qué hice? Me revestí en cuánto. En 2 minutos o 3 minutos me revestí del Señor, me revestí de su armadura. ¿Para qué? Para el día malo. Porque el día tiene tentación, tiene debilidades, tiene circunstancias. Y bajo ese revestimiento es como yo debo salir todos los días. No hay un día en la semana, un día festivo, lo que sea. Yo todos los días me revisto de la palabra de Dios, de su armadura, porque la armadura de Dios es lo que no deja que nada penetre, que no entre debilidad en ti, porque estás recordándole al Señor que tú crees en Él y que confías en Él. Y eso hace que te revistas de una fortaleza sobrenatural. Ahora vamos a Efesios 6, 12, 13 y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Miren, no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne. O sea que no tenemos lucha contra seres de carne y hueso. Aquí dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí nos contesta el Señor su estructura y es sencilla de entenderla, porque nosotros no luchamos en el día a día con personas de carne y hueso. Nosotros luchamos contra seres espirituales, contra seres que son principados. El diablo es un principado. El príncipe de Persia es otro principado. Y cuando estos principados de altas jerarquías, pero demoníacas y malignas, ellos trabajan para que tus bendiciones, para que tus oraciones no prosperen, para que tus bendiciones no lleguen. Por eso muchas veces ustedes oran y oran y oran y no llega la oportunidad, no llega la bendición. Y muchas veces desisten de seguir orando porque ven que no se ha dado. Pero estos príncipes son los que se encargan de que lo que viene para ti no llegue en el momento. Retienen las bendiciones y hacen que las cosas se vuelvan complicadas. Y los que son las potestades son los demonios. Los demonios son los que se revisten para poder impedir tu crecimiento, tu felicidad, tu paz. Son los que te incomodan para que no lo seas. Los gobernadores de las tinieblas son los territoriales, son las situaciones que pasan en el entorno. Esos son espíritus que son espíritus negativos, espíritus que son de maldades que existen, como son las guerras, todas las situaciones que viven en el Estado, todas estas situaciones que estamos viviendo, todas estas situaciones territoriales, que hay desplazamientos, que hay bombardeos, todo esto son gobernadores de tinieblas que se arman en estructuras para hacer que cada día el pueblo esté más asustado que nunca. Y las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes son los espíritus inmundos que están sobre todos los lados, como es el temor, la angustia, el fracaso, la enfermedad, el tener problemas con la pareja, el tener problemas con los hijos, el entrar en discusiones, estos son los que hacen esos daños, los que forman esos caos. Y ahí es cuando el Señor nos dice, por tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes.
¿Y qué dice el Señor? Cuando tú tienes ese revestimiento, tú vences ante estas dificultades, ante estos avasallamientos que quieren hacer estos espíritus, los demonios. Pero cuando tú reconoces y aprendes espiritualmente a vencer el entorno espiritual, vas a ser un vencedor, vas a ser un victorioso, porque vas a vencer todo lo que está alrededor de ti que tú no ves. Y eso es lo que pasa todo el tiempo. Ahora vamos a 1 Corintios 16:3. Y dice, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Cuando haya llegado quienes hubieren designado, el Señor designa bajo tu poder y presencia a todos los seres espirituales que están alrededor de Dios para que te ayuden en todo. Pero debes aprender a reconocer cómo fundamentar tu fe también en lo que Dios te enseña. Y esos son los ángeles. Nosotros no caminamos solos. Nosotros tenemos ángeles a nuestro alrededor. Pero el pueblo de Dios desconoce cómo entrar en este ministerio de los ángeles, cómo encontrar esa sapiencia de saber cómo albergar a los ángeles. Tenemos muchas veces ángeles sentados alrededor nuestro, desempleados, sentados porque tú no has aprendido, no sabes cómo designar tu palabra y ejecutar la palabra para que el Señor active esos ángeles en nosotros. Ellos son los que nos cubren, ellos son los que pelean batallas por nosotros, ellos los que están en el mundo espiritual, así como están todos estos que nombré, los principados, los gobernadores, las potestades y las huestes de maldad. Así el Señor nos reviste de ángeles, de querubines, de serafines, para que estos ángeles, estos querubines y serafines, nos cubran con su poder y sean ellos venciendo todo lo que está alrededor espiritual. Así como están los malos, así están los buenos. Es en palabras coloquiales para que lo puedan entender. Nosotros tenemos un ejército a nuestro lado, pero debemos designarlo, debemos enviarle órdenes para que ellos se muevan alrededor de nosotros y también venzamos cualquier circunstancia que haya alrededor de nuestra vida. Es como la victoria llega a nosotros. Ahora dice el Señor, la victoria sobre las debilidades. ¿Cómo ganar esa victoria y fortalecernos para que la debilidad no nos toque? En Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros no somos seres de fracaso, no somos seres que estamos en inferioridad. Nosotros somos más que vencedores porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Cuando Cristo está en nosotros, nosotros somos victoria, nosotros somos bendición. Pero para ello debemos cambiar la mentalidad, cambiar la actitud, cambiar nuestra raíz, que es la que ancla al pueblo de Dios en un pensamiento natural y carnal y no te deja avanzar porque te adormece el mundo. El mundo te ocupa, el mundo te distrae con todo lo que está alrededor, con las redes, con la televisión, con todo lo que está alrededor y te aparta de levantarte un momento y tomar la palabra, estudiarla, leerla, alimentarte de ello, pero te alimentas más del mundo que más de lo que Dios quiere, que nosotros seamos espíritu y seamos llenos de su verdad. Su verdad es la que nos alimenta y su verdad es la que nos cambia. Pero el mundo está con velos y hoy vemos velos que están en los ojos de muchísima, velos que solamente se dan cuenta
cuando ya las situaciones los tienen totalmente atrapados, cuando no saben el qué hacer, cuando las situaciones se han salido del redil. Ahí es cuando tenemos que empezar a implementar el camino que el Señor nos ha enseñado. El Señor nos perdona, el Señor nos edifica, el Señor nos cambia, pero Él nos pide dos cosas. Una, rendimiento, que nos rindamos a Él. Reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas, que Él nos ha dado el nombre de su Hijo, que es nombre sobre todo nombre, que nos ha enseñado Él todo para entregarnos a su Hijo amado en nosotros. Nos ha dado el Espíritu de Dios para que el Espíritu Santo en nosotros sea la luz y el camino de todo lo que necesitamos caminar por todas las sendas de donde vamos. Las sendas son los caminos y es el camino que Dios nos señala. Cuando Él nos dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará y me guiará por todas sus sendas, por todos sus caminos. Cuando las ovejas caminan circularmente por las montañas, ellas dejan unas huellas con sus patas y esas huellas se les llama senda. Y es la senda de lo que habla Cristo. Cristo nos dice que caminemos por sus sendas. ¿Por qué? Porque el que va adelante es el pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros? Sus ovejas. Y vamos por dónde? Por las sendas que ha marcado el Señor. Así que si no nos desviamos de esas sendas, todas las cosas vendrán para bien para nuestra vida. Todo lo que el Señor nos enseña en la Biblia y en la palabra y en su enseñanza son tesoros escondidos que están escondidos para los ojos de todos. Para poder ver esos tesoros escondidos debemos ser como niños, creer sin estar cuestionando, creer sin cuestionar, creer y hacer su voluntad, hacer las cosas sin refutar absolutamente nada, sin cuestionar nada, porque hoy el mundo está perdido por cuestionamiento, porque todo lo cuestionan, porque absolutamente todo tiene un cuestionamiento, pero lo espiritual está escondido, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, solo el Señor los revela. Quien se desprende de sí mismo, quien muere a sí mismo y quien renuncia a su ser, para darle paso a Cristo en ti, para que darte vida y larga vida en plenitud. Porque cuando la palabra nos dice que el Señor nos dará larga vida, es una larga vida espiritual, es albergar paz, luz y transformación en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu. Él nos llenará de una larga vida en su espíritu y en su verdad. Pero la gente se aferra más a la vida material y carnal. La gente quiere vivir 100, 200 años, pero se quieren vivir solamente por la carne y por el mundo. Y no se quieren desprender del mundo. Pero cuando tú mueres al mundo y le das paso a morir a ti, el Señor te da vida, una vida más plena. ¿Por qué? Porque tú estás rindiéndote, no estás aferrándote a este mundo. Y cuando mueres a todo lo del mundo, el Señor te da vida, una vida que es espiritualmente grande, más grande de lo que tú piensas. Porque es lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. En primera de Juan 4:4 dice, hijitos, Él nos habla aquí con amor, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que es Cristo, que en el que está en el mundo, que es el diablo. Me entienden la estructura de esta palabra. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios, sea del Padre, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, Cristo está en ti.
Y quiero que entiendas que el Espíritu de Dios está dentro de ti, que que el que está en el mundo está rodeado del enemigo. Ese es el que está apoderándose del mundo, llenándolo de vicio, llenándolo de alcohol, de droga, de prostitución, llenándolo de armas, llenándolo de trampas, llenándolo de cosas torcidas, llenando el mundo de espejismo, de redes sociales, volviendo el mundo más tonto de lo natural, volviendo a todo el mundo totalmente encerrado en una burbuja. Eso es el mundo. Y quiero que tú hoy te salgas de ti mismo en este momento y dividas tu mente en lo que vives del mundo y lo que crees y ves en el Espíritu. Y si tú pones a ver esa balanza en cuál quieres estar rendido al fracaso, a estar sodomizado bajo todo lo que el mundo hoy te da, ¿te sientes feliz ahí? ¿O quieres vivir en las victorias del Señor, en el gozo, en estar en paz, en estar en armonía, en que el Señor te dé discernimiento en las decisiones que tomes, que el Señor albergue una luz celestial y plena en tu vida para caminar en su gracia y en su poder? El Señor hoy nos da toda fortaleza nueva y toda fortaleza de avivamiento, y la transformación por medio de la palabra se da en su esencia. Él nos dice hoy en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el Señor nos habla que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino que nos transformemos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestra mente. Por eso cuando hablamos que meditemos en la palabra, no estamos aquí hablando de cosas trascendentales nuevas, ni nueva era, ni nada de eso. Estamos hablando de algo que el Señor nos enseñó a través de su palabra. Cristo Jesús meditaba todo el tiempo, porque Él mantenía renovada su mente. Y cuando Él nos dice, renovemos vuestro pensamiento, nuestro entendimiento, es nuestra mente. Porque nuestra mente es la que alberga lo bueno y lo malo. Pero si tú filtras y pones tu mente como un cernidor, solamente recibes lo bueno y desechas lo malo, tú vas a ser renovado en espíritu y en la verdad de Cristo. Bueno, le damos gracias a Dios porque el Señor hoy nos ha bendecido un servicio maravilloso en su palabra. Ha traído una palabra de edificación. Le pedimos al pueblo de Dios que estos videos, que estas enseñanzas, que estas prédicas, por favor, la compartan con muchas personas más para cambiar el pensamiento y el corazón de muchas personas que están viviendo en fracasos de vida y en fracasos espirituales, y que puedan levantarse. Entre más compartamos estos videos, es un alimento, porque estás ayudando no solo a que la iglesia extienda su ensanchamiento, sino en cambiar corazones, en cambiar pensamientos, en cambiar almas. Y poderle dar like, poder suscribirse, ayuda a que el canal siga cada día fortaleciéndose para llevar la palabra de Dios. Bendecimos al pueblo de Dios, a este pueblo que ha estado. Hoy clamo al Señor y clamo al cielo para que el Padre Celestial, en el nombre de Jesús, a través de su Hijo amado, permita que los corazones de todas las personas que hoy están en esta noche sean bendecidos. Señor, bendice a todo este pueblo que ha venido a ti, Señor, y llénalos hoy de tu gracia. Bástalos en tu gracia, para que sea tu poder perfeccionándose en ellos,
y derrame tu gracia y tu gloria en favor, en espíritu y en verdad. Bendice esta iglesia, que tú es tu iglesia, es tu ministerio, Señor, para que lo ensanches y bendigas el corazón ensanchándoselos a todos los hermanos y hermanas que cada día buscan de ti. Gracias te damos, Señor, y bendecimos esta noche y este fin de semana, y bendecimos a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que sean bendecidos en Cristo.